Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es becario doctoral del CONICET desde 2021. Está realizando un trabajo de doctorado en Ciencias Humanas en el Centro de Estudios Latinoamericanos, que depende del Laboratorio de Investigación de Ciencias Humanas de la UNSAM, que se llama LICH. Su tema de investigación es la prensa germanoparlante porteña entre los años 1918 y 1925, es decir, en esos años inmediatos después de la Segunda Guerra, cuando hubo acá una bastante masiva inmigración, bueno, de alemanes y también de otros, por supuesto. Él es docente de historia alemana y europea en las carreras de traductorado y profesorado de alemán en el Instituto de Estudios Superiores en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y de geografía económica en la carrera de geografía de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF. Recientemente obtuvo una beca del DAAD para llevar a cabo una estancia de investigación durante 4 meses en Alemania. Es decir, va a pasar un duro invierno este año, comienzos de 2024, pero seguramente va a ser muy fructífero, Juan. Bueno, Juan es un gran amigo de años del Centro Día y lo conoce muy bien personalmente, lo que no todos pueden decir, pero él estuvo investigando con nosotros y aprovecha a veces las existencias, muchas veces. Sí, sí, por supuesto. Y también es siempre interesante hablar con él, así que muy agradecida, Juan, por tu presencia. Presenta, por favor, primero el título y después el tema. Gracias. Bueno, gracias, Regula. Bueno, no, antes que nada, agradecerle a Regula por esta presentación y por la invitación también a Regula y al Centro Día, que nos brindan este espacio a nosotros, investigadores e investigadoras, que estamos trabajando cuestiones históricas de la comunidad germanoparlante en la Argentina, y tener este espacio para poder compartir con ustedes parte de nuestras investigaciones es siempre algo muy grato. Así que, bueno, yo les voy a compartir ahora parte de la presentación que les preparé, y vamos a hacer, para no perder demasiado tiempo, a ver un segundito. Vamos a ver, ustedes me dicen, a partir de ahora yo no los voy a ver más, pero ustedes me pueden decir si ven la presentación. Espero que sí, ¿no? Sí, Sí, perfecto. se ve. Bueno, genial. Entonces, a fin digamos, de poder hacer esto un poco más rápido de lo que yo lo tenía planeado, para que no se extienda demasiado, voy a dar algunas informaciones ya por conocidas. Y si después hace falta, profundizamos en el momento de la discusión o en el momento de las preguntas. Lo que yo les quería acercar ahora, el tema que les quería presentar hoy, es una serie de asambleas populares que se dieron en la asociación Forberts a finales o luego de finalizada la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Primero pensé en, como es un tema que no es muy conocido, la verdad que sinceramente el único historiador que conozco que trabajó este tema con cierta profundidad era el canadiense Ronald Newton. Así que yo voy a seguir un poco la información que da él y en parte lo voy a ir corrigiendo en base a nuevos descubrimientos que fui haciendo, investigando los periódicos. Y después, una vez que terminemos esa primera presentación, voy a volver atrás y voy a avanzar con algunas ideas que se me fueron, bueno, que fui viendo en torno a lo que yo trabajo, que es la prensa gráfica, ¿sí? Su cobertura y repercusiones que han tenido estas asambleas populares en la asociación Forberts. Entonces, comencemos. Primero, un mínimo contexto. Lo que tenemos aquí, a fines de 1918, cuando termina
la Primera Guerra Mundial, eh, hay una serie, bueno, hay una serie de, digamos, de noticias pésimas, ¿sí? Para la comunidad, ¿sí? La primera, así todo, no, diría yo, no es la más importante, es, bueno, la llegada de la noticia de la derrota alemana y la firma del armisticio, ¿no? Como ven aquí, les puse la portada del Argentinisches Tageblatt del 11 de noviembre del 18, donde no anuncia la derrota, sino que anuncia solo el armisticio y con un muy pequeño título pone el final, ¿no? Das Ende, y habla de que, bueno, de que se ha firmado el armisticio. Pero digo yo que no es la peor noticia, porque la peor noticia va a ser no la derrota, sino la abdicación del Kaiser y la disolución del Imperio Alemán. Esto es lo que de verdad va a generar una suerte de shock en la comunidad germanoparlante porteña, y la que vive en Argentina en general, porque lo que se van a encontrar es que digamos, en lo que creían, en lo que formaba su identidad, ¿sí? En lo que, digamos, añoraban, ¿sí? El Imperio Alemán había literalmente desaparecido. La figura del Kaiser, que era una figura muy querida, había abdicado y se había ido en el exilio a Holanda. Y por si fuera poco, llegan las noticias de la Revolución de Noviembre en Alemania, que es una revolución, digamos, de carácter casi soviético, que va a tener poca duración, pero que va a abrir las puertas al surgimiento de una república, en ese momento una república que todavía no tenía constitución, pero que los historiadores luego van a titular como la República de Weimar, ¿sí? Y además van a vivir, esta comunidad va a vivir en carne propia los festejos, los grandes festejos de la victoria aliada en Buenos Aires. Entonces todo esto va a poner en una situación de alerta a la comunidad germanoparlante, y en este contexto la asociación Vorwärts anuncia la invitación a una primera asamblea popular que va a tener lugar el martes 19 de noviembre de 1918, o sea, 8 días después de la finalización de la guerra. Yo aquí les traduje, se los voy a leer muy rápidamente, la solicitada, la llamada, el llamamiento, digamos, que hacían con la invitación a la asamblea. La asociación Vorwärts era una organización, digamos, de trabajadores socialistas, que en ese momento, que antes había tenido una realidad más politizada, pero ahora ya no tanto. Y bien, esta solicitada reza lo siguiente, ¿no? Camaradas del pueblo alemán, la lucha de 4 años y medio entre naciones, en la que los alemanes hicieron los mayores sacrificios, se acerca a su fin. Los cañones pueden haberse silenciado, pero la anhelada paz todavía no ha llegado. Todo alemán está lleno de expectativas. De la miseria y la muerte nacerá una nueva y gran Alemania. En la patria se están produciendo cambios fundamentales. En estos momentos históricos, la asociación Vorwärts considera su deber urgente propiciar un debate abierto. Por ello, hemos convocado una asamblea popular general para el martes 19 de noviembre por la tarde a las 20:30 horas en el local de nuestra asociación, cito, en la calle Rincón 1141, ¿no? El redactor Leopold Gröbner, austríaco socialista, que será en el futuro no solo redactor del Argentinisches Tageblatt, sino también jefe de redacción, ha asumido la tarea de hablar sobre la nueva Alemania. La conferencia irá seguida de un debate. Es deber de todos los camaradas alemanes asistir a esta reunión y la asociación Vorwärts así lo espera. Bien, esta invitación tuvo gran éxito porque, como vemos, alrededor de 600 participantes, 600 personas se presentaron a esta asamblea. Un número que era, digamos, para que tengan en cuenta, no era normal, ¿sí?, en las asambleas que generalmente organizaba la comunidad. O sea, es una gran cantidad de participantes. Lo interesante de esta asamblea y de las asambleas en general es que hubo representantes de todas las ideologías políticas y de todos los extractos sociales que se encontraron cara a cara
y que, como vamos a ver, tuvieron unas acaloradas discusiones, donde han terminado, digamos, de forma muy, muy violenta. Y lo llamativo de esto es que es uno de los pocos momentos dentro de la historia de la comunidad germanoparlante donde se da esta clase de situación, en la cual, digamos, representantes de todos los de todas las, como es de todas las ideas políticas, se encuentran y discuten entre ellos. No, es algo que se da poco, ¿sí? Muy poco. No quiero decir que fue la única, porque no lo sé, la única vez, pero evidentemente se da poco. Está el discurso de Leopold Grobner, que no viene al caso desarrollar, pero bueno, que es muy crítico con la forma de gobierno anterior, dice que un poco todos los problemas que tiene Alemania en ese momento son culpa de la monarquía. Por un lado aplaudido y por otro lado abucheado, pero lo que sí queda en claro es que hay, digamos, dentro de las grandes discusiones que se dan, que hay un problema que interpelaba a todos, que era cómo establecer, o bien si era necesario establecer, un contacto con el nuevo gobierno alemán, ¿sí? Hay dos propuestas que prevalecen. Una es enviar un saludo de apoyo al nuevo gobierno alemán, y la otra es nombrar un comité que se encargue de tales acciones. ¿Por qué? Porque no había, digamos, dentro de la comunidad germanoparlante una institución de estas características, ¿sí? De esta característica política, como para establecer ese tipo de relación con el gobierno, con el nuevo gobierno alemán. Quienes tenían relación con el gobierno alemán era la legación alemana, pero ahora que había un nuevo gobierno, en fin, estaba abierto qué era lo que se podía hacer. Bueno, la primera asamblea cierra de esta forma, entonces convocan a una segunda para una semana más tarde, que va a ser el 26 de noviembre de 1918. Nuevamente hay alrededor de unos 600 participantes, según lo que comentan los periódicos, el público había rotado. Las discusiones, como se imaginarán, siguieron siendo muy, muy acaloradas, y finalizada la asamblea y en medio de un tumulto, se elige y vota a un comité, ¿sí? De 15 personas, que va a ser, bueno, va a ser llamado el Comité de los 15, cuyos integrantes, como verán rápidamente, serían apodados como la Junta Directiva de la Asociación de los No Asociados, ¿no? Vorstand des Vereins der Vereinslosen. Estas 15 personas, representantes, digamos, de todas las vertientes políticas, tenían que, digamos, la característica que tenían que tener para poder participar de este comité era que no debían ser miembros de ninguna otra asociación alemana que existiese en ese momento, porque ellos se van a jactar de ser los representantes de la mayoría de la comunidad germanoparlante que no pertenecía, ¿sí? O que no formaba parte de las asociaciones que nosotros tradicionalmente conocemos de la comunidad, tanto las asociaciones deportivas, culturales, como, digamos, la Liga Alemana para la Argentina, ¿no? El Deutsche Volksbund für Argentina. Entre, digamos, sus muy ambiguas funciones de este comité se destacaban entablar contacto con el nuevo gobierno alemán, representar a todos aquellos que no participaran de ninguna asociación alemana, como les comenté, bregar por la mejora económica de los compatriotas que vivían en la Argentina y colaborar para contrarrestar la miseria en Alemania. Bueno, ¿qué sabemos de este primer comité de los 15? Para eso les traduje aquí una pequeña cita de Ronald Newton, que los presenta así. Dice: el comité estaba formado por los doctores Sorkau Schüler y Max René Hesse, médico del hospital alemán, que más tarde, en los años 30, ya radicado, bueno, primero en Alemania y después en Austria, en Viena, emprendería una segunda y exitosa carrera como novelista. El doctor Simon también, que escribía editoriales para el Deutsche La Plata Zeitung. Friedrich Felix Bagel, periodista que entonces formaba parte de la plantilla del Tageblatt y que más tarde se convertiría en una especie de bête noire, ¿no? De la izquierda local. El caso de Felix Bagel es interesante porque trabajaba para el Tageblatt, va a ser luego el primer
periodista enviado desde un periódico argentino, el Argentinisch Tageblatt, a Alemania a cubrir los sucesos de la República de Weimar, ¿sí? Va a fungir de cronista, luego va a volver, se va a pelear con el Argentinisch Tageblatt, va a pasar a trabajar para el Deutsche La Plata Zeitung, y va a volver a Alemania y va a seguir cubriendo digamos, a la República de Weimar, ¿no? Luego hay otros personajes como Boyet, Lauble y Gross, estos tres ya de tendencias bien izquierdistas, ¿sí? Y Gross tenía una publicación izquierdista llamada Neue Zeit, ¿sí? Una publicación satírica, iniciada en septiembre de 1918, que ya causaba indignación entre los más respetables. De esta publicación vamos a decir algo pronto. Henning, que era un relojero, Hans Willer, hombre de teatro, Kremser y Fischer, ambos identificados como socialistas, Eckert y una misteriosa figura de la que solo se tiene constancia por sus iniciales, KH. ¿Sí? Bueno, esta es una cita de Ronald Newton. No es 100% exacta. Sí conocemos todos los nombres y los primeros 15 que estaban ahí no coinciden exactamente con los nombres que aquí tenemos, pero no importa. Tienen una idea de más o menos el grupo de gente que había, ¿sí? Y un poco las tendencias políticas. Si vemos, por ejemplo, al doctor Sorkau, que es el primero que se va a ir, es un acérrimo monarquista. Bueno, para la tercera asamblea, se convoca la tercera asamblea, pero antes de la tercera asamblea, este comité de los 15 decide emitir una resolución que es publicada en los periódicos y que quiere que se vote en la tercera asamblea para enviar al nuevo gobierno alemán. Esta resolución rezaba, dice: la Asamblea Popular, reunida hoy, jueves 12 de diciembre de 1918, en la Casa de la Asociación Vorwärts de Buenos Aires, en la que participan representantes de todos los círculos de la colonia alemana y austroalemana, propone la siguiente resolución. En medio del dolor por la desgracia y el desamparo de nuestros pueblos, esperamos que los verdaderos demócratas de todos los países trabajen juntos por la consecución de una paz justa y duradera, fundada en la libre autodeterminación de cada nación. Por lo tanto, nos oponemos a quienes, entre nuestros enemigos, llaman a apoderarse por la fuerza del suelo y de partes del pueblo alemán, sembrando así la semilla de nuevas guerras. Saludamos con alegría la unificación de Alemania y de la Austria alemana, nacida hace tiempo, la reorganización de nuestras patrias, su liberación de los privilegios dinásticos y clasistas medievales, y su lucha por la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos. Confiamos en que los dirigentes libremente elegidos de todo nuestro pueblo construyan los cimientos de la Constitución de la nueva Alemania unida sobre la base de la libertad y la justicia social. Somos leales a nuestros hermanos de la patria y utilizaremos todas nuestras energías disponibles para nuestro pueblo en tiempos difíciles. Muy bien, como se imaginarán, esto abrió una enorme polémica. Esta resolución nunca se votó y menos fue enviada, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de esta polémica. Bien. Para entonces, esta tercera asamblea donde se presenta esta resolución, contamos con alrededor de unos 500 participantes. Ya en el interín había deserciones dentro del comité. El primero que se va a ir haciendo una denuncia muy fuerte es el doctor Sorkau, enviando una carta de lectores al Deutsche La Plata Zeitung, despotricando contra el resto del comité de los 15, diciendo que eran todos republicanos y socialistas y que él no tenía nada que hacer ahí, que no se sentía representado, en fin. Va a haber fuertes discusiones en torno a esta proclama, y vamos a ver que este comité de los 15 ya comienza a tener una actitud muy defensiva porque tuvo que hacer frente a acusaciones deslegitimantes, ¿sí? Y a una campaña de descrédito y desprestigio, sobre todo orquestada por el Deutsche La Plata Zeitung, que era un periódico muy conservador. Bien, estas tres asambleas son las que aparecen en el reporte, digamos, de Ronald Newton. Él habla de tres asambleas y luego de la tercera todo esto se habría acabado. Sin embargo, investigando en los periódicos, descubrimos que hay dos
hay dos asambleas más, ¿sí? Una que es para el sábado 4 de enero de 1919, muy poco antes del estallido de la Semana Trágica en Buenos Aires, cuyas características, como vemos, son que ya hay menos participantes, entre 300 y 400. El Argentinisches Tageblatt dice que es por culpa del verano y de las vacaciones, que hay menos gente. Las discusiones, como ven, o sea, el grupo de monarquistas y de conservadores que solía participar de las otras asambleas ya dejó de ir, entonces las discusiones giran en torno a la legitimidad de la elección del Comité de los 15 y de su tarea en la colonia, que es lo que tiene que hacer, y ya se proclama un comité de los 12. O sea, hay 3 personas más que se fueron, que son los 3 de tendencia más izquierdista, entre ellos Gauss. Para el sábado 15 de febrero asistimos a la última Asamblea Popular, la quinta, tiene entre 300 y 400 participantes. Se anuncia en esta asamblea la disolución del Comité de los 15 y se da a conocer que 7 de sus integrantes han pasado a formar parte de la junta directiva de la sede porteña de la Liga Alemana para la Argentina o el Deutsche Volksbund für Argentinien. ¿Sí? En este grupo de gente está involucrado Theodor Alemann, director del Argentinisches Tageblatt. Vamos a dejar esto acá, después si quieren ampliamos esta información. El resto que quedaban, que ya no eran de tendencia republicana, sino más bien socialista, pasa a formar parte de la junta directiva de la asociación Vorwärts y no he logrado hasta ahora encontrar más información de qué sucedió con estas personas. Como dato de color, les comento que el discurso del diputado socialista, digamos, hay un discurso del diputado socialista Augusto Bunge, que va a ser padre del futuro, ¿no?, filólogo, filósofo argentino Mario Bunge, que estaba de hecho por nacer, porque va a nacer en septiembre de 1919, y bueno, él da un discurso en alemán, digamos, muestra su solidaridad para con el gobierno republicano, el nuevo gobierno republicano alemán, y bueno, da explicaciones de su pedido en el Congreso argentino para hacer una salutación al nuevo gobierno, que fue, digamos, ampliamente rechazado, ¿no?, en ese momento, esa petición de él. Bueno, aquí les muestro una línea de tiempo que armé en torno a las asambleas para que vean que nosotros hablamos aquí de 5 asambleas populares llamadas, convocadas por la asociación Vorwärts, ¿sí?, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Pero en realidad estamos viendo que no fueron las únicas asambleas populares. Hubo otras, ¿sí?, convocadas por la Liga Alemana para la Argentina. Algunas tuvieron lugar en el Salón Germania, que era un salón donde solía ser concurrido, digamos, por personajes más conservadores, y otras en la Verein Vorwärts. O sea, lo que vemos es que hay un periodo de alta, digamos, de convulsión, ¿sí?, por parte de la colonia alemana, que, digamos, se ha manifestado en estas asambleas y lo ha hecho en varios momentos. El periodo culmina, digamos, de alguna forma, con una organización de 4 protestas para el mes de mayo, que son protestas que se hacen en torno a, digamos, a cuando se dan a conocer las condiciones de la paz de Versalles, ¿sí? Y, bueno, en una última asamblea que se da, sí, de la Liga Alemana para la Argentina, en la cual la sede central disuelve, digamos, esa sede porteña y se quita de encima ese grupo de republicanos que quisieron de alguna forma tomar el poder dentro de esa institución. Bien, ahora vamos a volver atrás y voy a arrancar y voy a comentarles un poco qué podemos decir de los medios gráficos, que es un poco más a lo que yo, digamos, me dedico y estudio. ¿Cómo fue
digamos, cómo recibieron, cómo se cubrieron estas asambleas, y la pregunta de si estas asambleas tuvieron o no, digamos, cierta injerencia, digamos, en las líneas editoriales, que desde ya que la tuvieron, y bueno, cómo fue la reacción, ¿sí?, de estos periódicos ante estos sucesos. Lo primero que me gustaría comentarles es que ya antes de la finalización de la guerra, em, existía la sensación de que los medios germanoparlantes, y en este caso estoy generalizando, pero digamos, hablemos en especial del Argentinisches Tageblatt y del Deutsche La Plata Zeitung, no estaban siendo 100% sinceros con la información que daban, ¿sí?, sobre la verdadera situación de Alemania. ¿Por qué? Porque a partir de julio del 18, las novedades que vamos a tener en general van a ser muy negativas. Pero, entonces aquí vemos, por ejemplo, yo les muestro un titular, una nota de opinión de la primera edición del Neue Zeit, que como ven está, digamos, titulada algo así como lo hemos leído y cómo ha sido, ¿sí?, en lo que ellos despotrican de verdad de una forma muy fuerte y muy ácida, sobre todo contra el Deutsche La Plata Zeitung, porque dice que efectivamente no está diciendo la verdad, que dice que les está poniendo unos anteojos color de rosa, eh, que se están olvidando de todos los sufrimientos que están sucediendo en Alemania, en fin, ¿no? Una editorial muy, muy fuerte. Esto lo vamos a ver reflejado en las primeras asambleas también, y esto es llamativo, porque entre todas las discusiones que se van a suscitar, además, va a haber una catarata de insultos, así literalmente, contra sobre todo el Deutsche La Plata Zeitung, porque la gente le recrimina que está cansada de leer sus mentiras. Lógicamente, recuerden que las asambleas son después, ¿no?, de la finalización de la guerra. Pero, digamos, es lo que sucede. Es un panorama que ya venía de antemano. Entonces, un poco lo que se está poniendo en duda de forma fuerte es la credibilidad, ¿no?, de los grandes periódicos. Ante esto, los periódicos tienen diversas reacciones. Por el lado del Deutsche La Plata Zeitung, en un primer momento, es de consternación, ¿sí? A pesar de ser un periódico que defendía abiertamente la monarquía, no va a atacar abiertamente al nuevo gobierno republicano. Tiene editoriales en las que incluso dice, bueno, si esto es lo mejor para Alemania y los alemanes, apoyaremos al gobierno republicano, ¿sí? Pero no dice nada en torno a estas críticas. De hecho, ya a partir de la segunda asamblea, va a retomar un poco la iniciativa y va a comenzar una fuerte campaña de desprestigio, ¿sí?, en torno sobre todo a los republicanos y a los socialistas que formaban parte de este comité de los 15. El Argentinisches Tageblatt, por otra parte, va a dedicar algunas editoriales a hacer una suerte de mea culpa. Ellos dicen, bueno, por un lado, nosotros contábamos con la información que nos llegaba, que era la única información que les llegaba de forma rápida, eran los cables aliados. ¿Sí? Ustedes saben que, digamos, Argentina estaba incomunicada en ese momento con las informaciones que se podían transmitir desde Alemania. Entonces, ellos leían la información de los cables aliados y hacían sus interpretaciones de lo que estaba sucediendo, y decían que, bueno, ellos en general tenían la hipótesis, los dos periódicos, de que mentían los cables aliados, ¿no? Por lo tanto, uno cuando lee las editoriales de antes de finalizar la guerra, la postura en torno a la situación alemana en general es de una defensa bastante importante, con matices, ¿no? Pero en fin. Pero sí dicen algo ahí, y ellos dan a entender que si hay algo de lo cuales son culpables, es de no haber
tenido la suficiente empatía, digamos, con lo que verdaderamente estaba sufriendo el pueblo alemán. Dice, estando tan lejos, a tanta distancia, tan incomunicados, nosotros confiábamos ciegamente que el pueblo alemán no estaba sufriendo la guerra o que iba a luchar hasta el final, no importaba qué pase, y ahora nos encontramos con una situación muy dura en la cual la mayoría del pueblo alemán decide no luchar más, no importa los costos que se tengan que pagar. Y de esto no nos dimos cuenta y nosotros convencidos de eso seguimos alentando la postura alemana, ¿no? Bien. Acá, bueno, como vemos, el Deutsche Zeitung inicia, como les dije, ¿no? En reacción a esto, ya una campaña de desprestigio, porque va a hablar sobre todo de la legitimidad y el alcance de la representación del Comité de los 15, ¿sí? Siempre es esta cuestión de cómo pueden arrogarse ellos que están representando a la comunidad germanoparlante, cómo se atreven a tanto, cuál es la legitimidad de la votación que se hizo en la Asamblea Popular, ¿sí? Es interesante porque se ponen en juego toda una serie de, digamos, de cuestiones de cómo manejar la democracia, ¿no? De cómo se maneja la democracia, y algo a lo que no estaban tan acostumbrados aquí. Y por otra parte también vemos grandes solicitadas que aparecen en la portada, donde ellos llaman a la unidad de los alemanes, critican, ¿sí?, a las asambleas porque dicen que en el fondo lo que quieren es dividir a la comunidad germanoparlante. Y bueno, esto es digamos, van a ir de alguna forma contrarrestando el poder que en un momento intentó tener este comité de los 15. Y otra cosa interesante que me parece para mostrarles es la sección de la carta de lectores en estos periódicos, ¿no? Yo le puse cartas de lectores, otro campo de batalla, porque, miren, de todos los años que analicé hasta ahora, desde el 18 hasta el 25, nunca vi un momento en el cual las cartas de lectores se publiquen con tanta asiduidad. Todos los días salían cartas de lectores, días en los que incluso salían 3, 4 y 5 de ellas, y discutían, ¿no?, los lectores entre ellos. Pero un poco, digamos, la función que están cumpliendo estas cartas es, por una parte, como siempre, digamos, funcionan como una suerte de fe de ratas, ¿sí? Pero que yo veo que empieza a ser evidente esta desconfianza que existía ante la cobertura de las noticias de estos periódicos. ¿Por qué? Porque muchos de los oradores de las asambleas lo que van a hacer es corregir al periódico de lo que había publicado. Dicen, no, yo no dije esto, ¿sí? O mi discurso es tal, o envían su discurso al periódico para que el discurso sea republicado. Y otra parte, ¿sí?, que esto es interesante, actúan como, digamos, la voz no autorizada de los periódicos para intervenir activamente en los debates. ¿Por qué? Porque la carta de lector, por lo general, se permite un vocabulario, ¿sí?, y un diálogo que no siempre aparece, lógicamente, en las columnas de opinión de los periódicos. Entonces ahí, digamos, sobre todo, por ejemplo, el Deutsche Zeitung publica muchas cartas de lectores que son fanáticos de la monarquía y despotrican contra los republicanos, y el Argentinisches Tageblatt al revés, ¿sí? Entonces hay una suerte de guerra ahí que aparece a través de las cartas de lectores. Bien, entonces, para ir finalizando, voy a hablar de algunas conclusiones preliminares. Diría que estas asambleas populares brindan un espacio donde resuena y se propaga con fuerza un debate que ya estaba presente en los medios gráficos, que es la cuestión de la credibilidad, ¿sí? Esta discusión a viva voz obliga a los grandes periódicos a tomar cartas en el asunto, vemos que van a reaccionar ante esto. Y la otra cosa que se ve es que por primera vez en bastante tiempo comienzan a hacerse explícitas las diferencias políticas de los dos grandes periódicos germanoparlantes, que se va a desarrollar con mucha intensidad y con mucha virulencia en los primeros años de la década del 20, que es la defensa de la monarquía por parte del Deutsche Zeitung y la defensa de la República por parte del Argentinisches Tageblatt, ¿sí? Aquí tienen una portada del Neue Zeit. Luego podemos decir un poco más de esa publicación.
Bueno, estas diferencias, dice, ¿no? Acompañaron el desarrollo de diversas estrategias que tomaría la violenta lucha ideológica de los próximos años. ¿Sí? Vamos a ver como que los periódicos se hacen de las primeras armas, ¿sí? Para combatir, digamos, entre ellos y ganarse, digamos, al público lector. Y con críticas tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? De publicaciones como Neue Zeit, de la que dijimos algunas palabras, o, por ejemplo, Unser Deutschland, ¿sí? Que era una publicación de extrema derecha, obligaron también a los grandes medios a reacomodar sus discursos y estrategias para disputarse al público lector y recuperar su credibilidad. Me interesa esto de las publicaciones, digamos, menores, porque de alguna manera intervienen en el diálogo de las más grandes y por momento logran marcarles agenda, ¿sí? Esto se va a ver que, bueno, con el tiempo van perdiendo fuerza estas publicaciones menores, pero no dejan de ser una voz alternativa y una voz que nos muestra también otras ideas de las que solo estamos acostumbrados a escuchar cuando no vemos el análisis de solo, digamos, los dos grandes periódicos. Bueno, creo que sí, he finalizado. Ahora sí, muchas gracias. Voy a terminar ahora. Bien. Bastante bien. Pensé que iba a tardar mucho más, pero bueno, en 30 minutos 31 minutos logré cerrar esto. Espero no haber ido demasiado rápido. Les pido disculpas, hay muchas cosas en las que no ahondé, ¿sí? Por justamente no querer aburrirlos demasiado ni extenderme demasiado en la presentación. Pero bueno, ahora sí, todas las preguntas que tengan y si estoy en condiciones de contestarlas, lo haré con mucho gusto. Sí. Agradecemos Roberto. muchísimo, Juan. Bueno, gracias. Agradecemos la exposición, la verdad que es absolutamente fascinante y evidentemente te estás pasando en un trasfondo muy rico y que se va a enriquecer todavía cuando vayas ahora a Alemania, ¿no? Sí. Es decir, Sí, porque eso, me faltan publicaciones que están sí. en ese momento que no las pude ver todavía, así que todavía no puedo decir tanto. Y hay otras que no nombré porque, bueno, no hace falta, me pareció que no hacía falta, pero bueno. No, sí. Hay algunas personas que yo quisiera, quizás antes de que comencemos con la discusión, preguntarte cuyos nombres pensé que iban a caer, pero por ahí, bueno, ver. los soslayaste. Uno es Lindemann y el otro es Haas. ¿Ellos tuvieron alguna incidencia o no están en esa? Qué raro, sí. No, Lindemann escribe editoriales para Der Bund, ¿sí? Que era la publicación mensual del Deutsche Volksbund für Argentinien, ¿sí? Y hace mención a las asambleas, ¿no? Entonces hace una mención, Der Bund trataba siempre de ser, digamos, lo diplomáticamente correcto, ¿sí? Entonces hace mención a las asambleas y dice que es muy bueno que los alemanes se encuentren y discutan sobre estas cuestiones. Pero no sé, y abre la puerta a la discusión y va a haber alguna que otra discusión ahí en torno a las asambleas, pero no nada más que eso. Y Albert Haas, yo no estoy seguro de que ya estuviese para esa época ahí. Me parece que todavía no llegó a la Argentina. A ver si alguien, a menos que alguien me Bueno, pueda... él transformó el Phoenix en, es decir, la Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift en Phoenix. Esto me parece que fue en el año 19, así que más o menos. En el 20, me parece, o regular. 20. Eso, sí. Sí, porque yo creo que durante la guerra él no está acá. Eso no lo recuerdo ahora. Hay Estoy... un libro de Lila Bujaldón que Lila no está acá, ¿no? No, habría que verlo, pero no tengo editoriales de Haas en ese momento. O sea, con el correr de los años él va a empezar a escribir para el Deutsche La Plata Zeitung, va a escribir para La Unión también, pero no lo tengo en esta época, Haas. Él escribe para la Deutsche La Plata, ¿sabes? Cuando escribe para el diario. Sí, en general sí. Poco, pero escribe para el Deutsche La Plata Zeitung. Sí, él va a dirigir el Buenos Aires Handelszeitung, Claro, y lo nombré porque no hacía falta en este contexto, pero sí. Sí, pero él solo lo tiene 2 años más o menos, ¿no? Hasta la extinción.
el Deutsche Sí, Handelszeitung. sí. No Ujú. tanto tiempo, Sí, sí. Bueno, sí. pero yo nada más Ah, para tantear un poquito. bueno, pero había una pregunta de Roberto Bain. Sí, bueno, primero gracias Juan, porque me pareció realmente fascinante el tema también a mí y sabía casi nada de eso, o sea, de la actividad esta Ujú, del FOBE. ujú. Y, y además me pareció muy interesante si se puede seguir luego, porque parecería que los periódicos monárquicos luego apoyaron a Hitler y los republicanos eran demócratas, digamos. Sí. Solo tengo dos preguntas puntuales en realidad sobre lo que dijiste. Lo primero es que hablaste de que saludaban la unificación de Alemania y Austria. Sí, Eh, Ahora, ¿te referís a la unificación de los países dentro de sí o la unificación de Austria con Alemania? Porque tengo entendido que hubo un grupo, al menos, de socialistas austríacos que propiciaban esa unión con Alemania porque en Alemania pensaban que se iba a instaurar el socialismo. ajá. Esa es una pregunta. Y la Ujú, otra es que esto terminó el periodo más o menos en febrero de 1919. ujú. Eh, Y, en y- enero de 1919 fue el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa ujú. Luxemburg. ¿Eso no tuvo repercusión o tardaban más las noticias en llegar? Tuvo poca repercusión eso. A ver, bueno, empiezo por ahí. Tuvo poca repercusión porque, digamos, la noticia llega, pero se duda de esa noticia. Se duda de todas las noticias. Se duda de la abdicación del Kaiser, por ejemplo. El Deutsche Zeitung va a seguir insistiendo en que no hay ningún documento que diga, o sea, que certifique esa, ¿no? Entonces, hay en ese sentido poca repercusión, aparecen los cables y luego los periódicos sí hacen algún comentario al respecto, más negativo el Deutsche La Plata Zeitung que el Argentinisches Tageblatt. Pero recordemos que ninguno de los dos, digamos, miraba con buenos ojos las ideas de los comunistas, ¿no? Y menos de los espartaquistas. ¿Sí? Entonces digamos, no es una gran pérdida para ninguno de los dos periódicos, el asesinato de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburg. No, pero quizá para gente del Vorwärts. Quizás para gente del Vorwärts, y eso tendré que verlo en este periódico de los socialistas, pero sí, quien va a hacer mención y quien va a hacer mención a eso es Neue Zeit. El Neue Zeit el Neue Zeit es la publicación del momento, digamos. O sea, de verdad es de una calidad literaria como pocas. ¿Sí? Es súper interesante. Estoy estudiándola con bastante detenimiento. Y es la publicación que va a poner el dedo en la llaga, ¿sí? En la historia, digamos, de la comunidad. Realmente va a despotricar contra todo el mundo y contra la legación alemana, o sea, contra los diplomáticos alemanes, que eso no lo hace nadie. ¿Mm? Ellos los van a tratar de inútiles, en fin. Pero tiene publicación de mucha poesía, muy buena, y sí, es casi un emprendimiento en solitario de este tipo Gross, del cual tengo muy poca información biográfica. ¿Sí? Y la primera pregunta, iba con la cuestión del tema de Alemania y Austria. Sí, sí, la idea, a ver, para poner en contexto, el momento es el siguiente, digamos, lo que se empieza a hablar en Europa es el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Porque se va a reconfigurar todo lo que es el mapa europeo. Y esto viene de la mano de las propuestas de paz, ¿sí? De los famosos 14 puntos que había propuesto el presidente americano Wilson, ¿sí? Para discutir la paz en Europa. Entonces, una cuestión básica en esos 14 puntos era la autodeterminación de los pueblos. O sea, los pueblos decidían, ¿sí? Con quién, digamos, dónde estaban sus fronteras y si querían convivir con otro o no. Entonces, el movimiento de unificación entre Austria y Alemania es una idea que ya venía desde antes.
¿sí? Ya venía desde antes de esta idea del pangermanismo, ¿sí? Que luego después va a retomar Hitler. Pero en ese momento, tanto en Europa como en Argentina, hay proclamas a favor de esa unidad, de esa unificación. ¿Sí? Espero haber respondido. O sea, era algo que se discutía y que mismo los austríacos, no como ahora, sino que los austríacos en ese momento, muchos estaban a favor de la unificación. Ahora, si era por esa razón que vos me dijiste, porque se iba a instaurar ahora el socialismo en Alemania, no lo sé. Puede ser. Eso es, bueno, tiene que verse en un muy primer momento, ¿no? La idea de la instauración del socialismo. Eso después se desvanece, ¿no? Cuando ya se solidifica la república. Sí. Gracias. No, de nada. No sé si en el chat. Roberto, sí. Roberto Liventhal. Sí, ¿cuál fue la repercusión en los diarios argentinos? Mientras esto pasaba en la comunidad alemana, ¿hubo una repercusión en los diarios argentinos de estas asambleas, si es que se mencionaron? Esa es una pregunta. Y la segunda, una curiosidad así biográfica. Augusto Bunge tenía que ver con la familia Bunge-Born, digamos, eventual, ¿dice? No sé si es con los Bunge-Born, pero es de la famosa familia Bunge que tenía un montón de diputados y de gente famosa, digamos. Eso sí, eso sí. Este diputado Bunge era un médico, sí, médico higienista, ¿no? Que va a ser padre de Mario Bunge. ¿No? O sea, su segundo matrimonio, digamos, su segunda mujer, ya estaba embarazada en ese momento de Mario. Y sus hermanos eran personalidades, porque después había diputados Bunge, o sea, hermanos de él, pero que pertenecían a otro partido, no al Partido Socialista. Sí, pero estaban en el Parlamento, sí. Ahora, no sé, desconozco si tienen algo que ver con Bunge y Bonn. No, a Roberto me dice que no. No, está bien, no. Me habías... la repercusión en los diarios argentinos, digamos, La repercusión en los diarios argentinos, por lo que sé, es poca. Yo lo que sé es que esta famosa solicitada que ellos quieren enviar al gobierno alemán, es publicada en varios periódicos, ¿sí? Argentinos, y aquí juega un rol también importante, no para este caso, pero bueno, es La Unión, ¿sí? Que no sé si conocen, pero La Unión era un periódico en español, pero que estaba subvencionado, digamos, por la delegación alemana, donde los Tjarks, que eran los directivos del Deutsche La Plata Zeitung, tenían acciones. Ahora La Unión, en ese momento lo que trataba, como siempre, era, digamos, como era la ventana de la comunidad germanoparlante hacia el mundo hispanohablante, nunca decía nada de los problemas que había dentro de la comunidad. Entonces hay muy poca información de estas asambleas, y lo que dice la Unión es, bueno, los alemanes se han encontrado en la asociación Forward, se han discutido sobre cómo llevar a cabo los problemas a futuro, y punto. No dicen más nada. No hay una sola palabra, digamos, del debate, del acalorado debate. Porque además, digo, lo divertido de esto es que el tono del debate es terrible. Se dicen absolutamente de todo, de todo. Pero a su vez, los periódicos germanoparlantes continuamente traen a colación esta idea de la civilidad y la cultura de la comunidad germanoparlante en Argentina. Entonces, son dos realidades completamente diferentes. O sea, si uno lee el diario nada más, parecen solo, digamos, son todos cultos, ¿sí? Y que saben manejarse, ¿no? Y expresarse perfectamente bien, y cuando se encuentran, bueno, terminan casi una escena violenta, ¿no? Y otra cosa más que no comenté, pero bueno, el rol de las mujeres es casi nulo, ¿sí? Se invita a las mujeres, se pide que les den un balcón en la asociación Forwards, y sé por el Argentinisches Tageblatt que hay una sola mujer en la primera asamblea que entretiene al público recitando poesía, ¿sí? Que es Frau Weiss o Frau Wolf, no sé, pero de quien no sé nada. Pero es lo único que aparece, ¿sí? En cuanto al rol de las mujeres dentro de esas asambleas. Pero me olvidé de decirlo, pero siempre me llamó la atención, ¿no? Eran digamos, algo abiertamente machista, ¿no? Digamos, sí.
Vos mencionaste estos saqueos o pogrom que hubo. ¿Tiene algo que ver con esas discusiones o...? No. En torno a la asamblea no vi nada al respecto. La asamblea no discute eso, bueno, la quinta podría haber discutido algo de eso, pero ya habían pasado unas semanas. Lo que sí puedo decirles es que la Semana Trágica fue un impacto gráfico en los periódicos. Cambiaron las portadas, cambiaron todo y le han dedicado días y días a cubrir esa Semana Trágica. Sí, hay poco de Pedro Wald, ¿no? Que era el editor de Die Presse, pero se dice poco de él. Dice poco de él, aunque en general se tiende a defenderlo. Pero tengo que estudiar un poquito más, pero es lo que puedo decir. Sí. Bien. No sé quién tiene más preguntas, quizás, de nuestro egregio público. Sí, Mariano. Mariano. No se te escucha. Sí, hay que destildar el micrófono. Hay que sacar el micrófono. Sí. Ahí está. Ahí está. Bien, mi pregunta va, ¿cómo sigue el proceso después de 1919? Bueno, sí. ¿Esa es la pregunta? Es el tema de la pregunta. Bueno, ¿cómo sigue el proceso? A ver, este momento, digamos, de efervescencia política y de discusiones va a tender a caer, ¿sí? Por lo menos, digamos, no va a volver a haber grandes asambleas. Lo que va a haber son, sí, manifestaciones por parte de las diversas, digamos, o de los diversos defensores de determinadas políticas. Entonces, en general, los que eran más monárquicos se van a juntar digamos, para el aniversario del nacimiento del Kaiser o para el aniversario de la fundación del Imperio Alemán, etcétera, y los republicanos se van a juntar en agosto y van se juntan en agosto porque es cuando digamos, cuando se dicta la Constitución de Weimar, en fin, ¿no? Y van a defender a la República, ¿sí? Pero no va a ser más que eso, ¿sí? No encuentro yo otros momentos en los cuales se encuentren, ¿sí? Que haya este tipo de encuentros entre las dos o tres o más facciones. Ahora bien, los dos periódicos, lo que sí va a suceder es que va a haber un increyendo, ¿sí? De las disputas que van a tener los dos periódicos, tanto el Argentinisches Tageblatt como el Deutsche La Plata Zeitung. Como dije, uno defendió la República, el otro va a defender la monarquía. Y va a ser un increyendo y va a ser muy, muy virulento, ¿sí? Y va a terminar en un boicot que va a organizar la gente del Deutsche La Plata Zeitung contra el Argentinisches Tageblatt. Un boicot comercial donde el Deutsche La Plata Zeitung va a conseguir que que grandes empresas alemanas, bancos alemanes y las empresas de barcos alemanes, de navegación alemanas, le quiten, ¿sí? La publicidad al Argentinisches Tageblatt, ¿sí? Y esto va a ser como la culminación de un proceso, ¿sí? que comienza en ese momento. Y bueno, eso, digamos. Y los dos periódicos, lo interesante es que van a vivir al calor de los sucesos de Weimar, ¿no? Cada suceso de la República de Weimar, que van a ser muchos, sobre todo en estos primeros años, van a ir marcando la tendencia de los dos, ¿sí? Pero se van a odiar, literalmente, ¿eh? Va a ser una guerra sin cuartel. Bien, sí. Con lo cual entiendo que en este proceso inmigratorio lo que hubo eran distintas corrientes políticas Hay distintas corrientes políticas, sí, efectivamente, y ahí tengo que estudiar un poco mejor, la verdad que todavía por una cuestión de tiempo todavía no llegué, pero es pensar la influencia de las nuevas corrientes inmigratorias, nuevos periodistas que van a venir, ¿sí? Y también nuevas ideologías, porque en algún momento va a llegar la ideología nazi, ¿sí? Ya a partir del año 22 ya se habla de los Hakenkreuzler, ¿no? Y bueno, de eso se sabe poco, pero algo hay de información, pero todavía yo sé que existe, ya lo tengo todo ahí, tengo que seguir investigando, ¿no? Pero bien, eso va a aparecer también, sí, eso va a aparecer también. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por nada.
Hay una pregunta de Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está, Regula? Bien. Bueno, primero quiero felicitar a Juan. Me encantó la presentación y, bueno, tiene que ver con, bueno, por lo menos un periódico que conozco bastante bien, otro no tanto. Ujú. Pero bueno, la pregunta que tengo es, ¿cuándo comienzan a aparecer visitas o cartas o contactos de diplomáticos? ¿Cuándo se reanuda eso? ¿Y cómo se presentan en esos dos periódicos? Porque se tienen que aparecer en algún momento, ¿no? Porque si hay tanto desmadre, en algún momento hay algo de organización o por lo menos una idea de algo organizado en Alemania y tiene que llegar, especialmente porque, bueno, luego va a seguir esa idea de Auslandsdeutsche y, bueno, tener esa Überseeisdeutsche, qué sé yo, y mantener contactos con comunidades como la comunidad germanoparlante en Argentina. Entonces, ¿ha aparecido algo en los debates o, no sé, en las editoriales que has leído acerca de, no sé, gente que llegaban de visita, presentaciones, cartas, qué sé yo? Sí, sí. A ver, eso está todo. Eso definitivamente está todo. Digamos, cualquier nuevo representante del consulado alemán que llegaba a la Argentina era presentado en los dos periódicos, inclusive con fotos, porque en 1918 la verdad la foto casi es inexistente en los periódicos y va a empezar a aparecer a partir de los años 20 y después se va a tornar para mediados de los 20 en algo, digamos, periódicos, todos los días muchas fotos, ¿sí? Pero entonces existían las fotografías de todas estas personas que venían y siempre había comentarios, por ejemplo, no sé, cuando viene el Gesandte Pauli, ¿no? Doctor Pauli, que llega creo que a principios de los 20, ¿no? Entonces aparece una foto de él y hay una pequeña biografía, y en fin. Lo que puedo decirte con respecto a los diplomáticos es que ninguno de los dos periódicos los va a atacar, a pesar de que, bueno, quizás es mentira, tengo que investigar un poquito más, pero sí va a haber algunas controversias porque se les va a criticar a los diplomáticos de que deberían representar a la República de Weimar y en realidad terminan haciendo buenas amistades con los monárquicos, ¿no? Esto me parece que hay que entenderlo dentro del contexto de la República de Weimar, que, digamos, todo este Beamtentum, ¿no? Que existe, ¿no? Toda esta burocracia, era la antigua burocracia, y quienes venían no eran republicanos, eran los que habían trabajado antes para el imperio. Entonces, en ese sentido, sí va a haber algún problema. Esta publicación, Neue Zeit, es terrible. Es literalmente terrible, ¿sí? O sea, si, no sé, publica poemas de que hay que decapitar al Kaiser, digo, para que te des una idea del nivel ¿sí? de crítica que hace a la sociedad. Y ahí van a aparecer como, ahí los diplomáticos en general aparecen como figuras que no hacen nada, que vienen acá a vivir la vida bien sin trabajar. Eso un poco con respecto a los diplomáticos. Y después, obviamente, toda visita, o casi toda visita, va a tener su publicación en los periódicos, ¿sí? Dependiendo quién venga, ¿no? Dependiendo quién venga, pero por ejemplo, cuando vienen músicos, ¿no? De la talla de Felix Weingart o Richard Wagner, ¿no? Bueno, todo eso tiene una cobertura especial en los periódicos, lógicamente. Después hay el caso que lo nombra Newton, de dos catedráticos, uno es Goldschmidt y el otro se llama, no me va a venir el nombre, que intuyo que son marxistas, entonces vienen a dictar algunas cátedras acá y entonces el Deutsche La Plata Zeitung los difama directamente, ¿sí? Y el Argentinisches Tageblatt se preocupa por, ¿no? Y entonces les hacen entrevistas y entonces con esos personajes sí aparece una guerra, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿por qué tengo que rescatar o por qué lo tengo que difamar, ¿no? Pero sí, digamos que no...
se cubre todo, se cubren los artistas, se cubre muchos artistas plásticos que van a venir, Sí, todo eso está cubierto, sí. Sí, la idea mía era simplemente en cuanto a los portavoces de los, bueno, del nuevo gobierno alemán, Sí. cómo es que se les presentaba, si, por ejemplo, publicaban cartas en los periódicos, cómo se les recibían, si eso salía, porque, bueno, lo de músicos, compañías de teatro, bueno, ya, pero en cuanto a gente que supuestamente representa el poder, ¿no? Cómo se les representa y si salen y cuándo es que empieza, no sé, a salir como una especie de imagen de cómo va a ser Alemania después, bueno, posguerra, ¿no? Cuándo es que empieza y cómo sale en esos dos periódicos en particular. Sí, en particular, sí. Bueno, es un poco lo que te puedo decir por ahora, digamos. Claro, pero claro, sí no, aparecen, hay un montón para leer, sí, ¿no? Sí, tengo mucho para leer todavía, sí. Mucho. Pero sí hay. Y es probable que haya cartas también. Lo que sí aparece, siempre está la invitación del Deutscher Club, Ajá. y invitan a comer a los cónsules, en fin, y está la foto, y siempre hay una unión, digamos, muy particular con el grupo más poderoso y conservador de la colonia, digamos, porteña. Eso está claro, está patente en los periódicos, eso lo ves. Lo que sí va a suceder, mira, ahora me estoy acordando, es que el Argentinisches Tageblatt, cuando ya esté en plena guerra declarada, va a dejar de cubrir algunos eventos. Entonces, eso sí lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, si se festeja en la rural, ¿no? En Palermo, el aniversario de la creación del Imperio Alemán, donde va el doctor Pauli, ¿sí? El Argentinisches Tageblatt deja de cubrirlo. No lo cubre más. No está. En el momento más álgido de la pelea está eso, y al revés, ¿no? En Deutsche Zeitung hay cosas que directamente ni las publica y que aparecen, ¿sí? De forma muy fuerte por el otro lado. Eso sí te puedo decir. Ahí Bueno, los muchas recuerdos gracias. que tengo, no, por nada. Muchas gracias. Aquí hay una mención de Pedro Panteño. Pedro, ¿tenías algo? Sí, buenas tardes o casi buenas noches acá. Te felicito, Juan, me iluminaste un aspecto que no lo conocía tan a fondo, no sabía ubicar para nada a Forbes, por ejemplo, pero ese periodo me interesa mucho porque mi padre comentaba muchísimo. Papá ingresó desde Alemania en 1930, habiendo perdido su trabajo y, bueno, se alimentaba hasta el último día con lo que el municipio le daba para comer. Vendió su motocicleta para pagar el pasaje a la Argentina. Y luego acá, una mano adelante y atrás, como se dice, yo publiqué un libro en memoria de mi padre, el pionero, que está en el Centro Día, que dice Familia Pantaenius, no sé si se puede leer. Sí, se lee, sí. Y está ahí en el Centro Día, quisiera que lo mires, lo ojees un poco. Habla de mi familia desde que surge el apellido, allá por el 1600 y no sé cuánto. Mi abuelo, yo no lo conocí, era oficial prusiano de logística de la Primera Guerra Mundial, y papá hizo el liceo prusiano en Polonia, no hizo la guerra porque nació en 1906, en el 14 papá tenía muy poca edad, pero cuando, como dice papá, se ondea el trapo rojo en el liceo militar prusiano, cuando finaliza la guerra, mi abuelo enojado lo saca, ¿no? O sea, evidentemente mi abuelo era, por supuesto, monarquía, te vas a dar cuenta ahí por la lectura.
del libro, claramente, ¿no? Pero mi padre siempre apenas llegó, digamos, se decidió comprar el Argentinisches Tageblatt y incluso hay un suplemento que le dedicaron a papá. Vino uno de los alemanes a Misiones. Misiones fue el lugar donde papá vivió, o sea, alejado de Buenos Aires y quizá un poco de estas intrigas internas ahí. Pero lo interesante por ahí de papá era que en 1936 él vuelve a Alemania de visita y queda bastante aterrado a lo que él ve y sufre, digamos, sufre con Alemania, pensaba que hubiera encontrado otra patria, digamos, no esa. Y otra cosa interesante por ahí para vos, Juan, es que papá era afiliado a los cascos de aceros, o sea, Stahlhelm, ¿no? Y me encontré, o sea, mamá, antes de fallecer, me da la caja de papá y yo me encuentro papá de eso nunca me habló, me encuentro con la libreta de Stahlhelm hasta que termina de pagar, había que pagar mensualmente, y entonces yo quería saber por qué, digamos, dejó de pagar, y empecé a investigar un poco más. Sí, hola. Mi nieto, ya te atiendo, viene de visita. Solamente martes. Bueno, y ahí me encuentro con un montón de información del cambio dentro de Stahlhelm, y bueno, de alguna forma, por supuesto, vos lo vas a investigar más adelante. Stahlhelm sale a cambiar un poco todo su organización política y finalmente termina apoyando al movimiento nazi, ¿no? Lo interesante es que también el movimiento nazi le hace ofertas a papá muy interesantes, tentadoras, y él no agarra viaje, ¿no? Para incluso instalarse en Buenos Aires, renunciando a su actividad de chacra en Misiones. Pero papá, como digo, olía algo muy malo, ¿no? En fin, quería eso nada más decirte. Sí, te agradezco. Cuando vaya al centro voy a pegarle una ojeada ahí. Dale. Sí. A ver qué informaciones nos puede brindar tu padre, sí. Ok. Dale, Yo todo lo que pude de lo que él escribió lo traduje al argentino, ¿no? Al español. Perfecto. Bueno, buenísimo. Aquí está levantando la mano Marco Christoph, quizás. Sí. Bienvenido. A ver qué quiere contribuir. Buenas noches. Me gustaría saber un poquito más sobre el Club Vorwärts. El nombre suena socialdemócrata, pero lo que escuché en la charla era un poco más abierto también para otras corrientes, ¿o cómo es? Sí, a ver, entiendo que no sé muchísimo del Club Vorwärts, ¿sí? Lo que puedo decirte es que a fines del siglo XIX y principios de los 20 era una asociación políticamente mucho más activa. Participa incluso de la fundación del Partido Socialista Argentino y tiene una publicación titulada también Vorwärts, ¿sí? Que era una de las primeras publicaciones socialistas en Argentina. La primera, de hecho, sí. Pero para el año 1918 no existía más esa publicación y el grupo, o sea, para ponerlo en estos términos, era más un club de amigos, la asociación Vorwärts, o una sociedad de fomento, ¿sí? que un grupo, digamos, políticamente activo. Por lo que entiendo ahí, cuando se disuelve este comité de los 15, los que eran más socialistas terminan formando parte del Vorwärts, ¿sí? Y lamentablemente todavía no vi el periódico socialista que va a empezar a aparecer en ese entonces y que intuyo tiene mucho que ver con la asociación Vorwärts, pero todavía no lo sé. Pero sí, este lugar donde se juntan, donde se hacen las asambleas populares, también hacen bailes la comunidad, e invitan a todo el mundo y van a bailar, ¿sí?
Entonces era un lugar de encuentro más popular, ¿sí? Si querés. Estaba el Salón Germania, o el Deutscher Club, que era ya muy elitista, el Salón Germania, que era, digamos, de tendencia más conservadora, y el Vorwärts, que quizás era un poco más de izquierda, pero era algo más bien popular. Eso es lo que puedo decirte sin temor a equivocarme. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Sí, yo creo claro, aquí te falta prácticamente la tercera voz, ¿no? Sí. Sí. Por ahora. Es muy interesante porque en realidad el Argentinisches Tageblatt en sus comienzos había sido, estaba muy del lado socialista también, es decir, tenía varios redactores como Winiger y Seifert, que también eran redactores principales del Vorwärts. Sí. Es decir, que a la vez tenían un rol preponderante en el Tageblatt y en el Vorwärts. Claro. Eso es muy curioso. Pero ya a fines de la guerra, Winiger se había corrido todo a la izquierda. Él cuando murió en 1917 o 18, no me acuerdo, publicó toda su historia de los alemanes. Lo que se publicó de esto se publicó en el Deutsche La Plata Zeitung y no en el Tageblatt. Sí, Así que de hecho ahí había, en esos sí, meses está el último artículo de él. sí. Es decir, pero yo soy realmente muy curiosa de lo que vas a ver ahí en el Friedrich Ebert. No, yo también estoy curioso, sí, pero bueno, hay tanta... Porque en realidad no puedo creer que que la gente de Vorwärts hayan sido tan poco políticos, como siempre, como también lo dicen Tarkus y Zeller en la publicación que ya es de los años, es decir, que solo se refiere hasta 1901, ¿no? Sí, Pero ahí mirá, entonces ellos dicen, no, pero ese diario se desarrolla cada vez más apolítico y más social, ¿no? la Y verdad es todo que el grupo. sí, es que no lo sé. Lo que sí puedo decirte ahora que recuerdo es que hay muchos anuncios y después, posteriores en el tiempo, en la década del 20, de lo que organiza la Asociación Vorwärts, y son excursiones al Tigre. No es que invitan a encuentros, discusiones de los socialistas, o por lo menos eso no aparece en los dos periódicos más importantes de la comunidad. ¿Sí? Lo que suele aparecer es, bueno, se encuentran alguna vez, quizás alguna invitación, y tienen este tipo de excursiones, o se juntan a alguna comida, pero no, nada. También hacían mucho teatro, ¿no? Y teatro, sí. Sí. Sí, va a haber, hay un intento ahí, que eso lo tengo que investigar, de la formación de una compañía de teatro, pero está ahí. Ahí aparece. Claro, pero estos años que estás estudiando ahora o que vos estás estudiando, creo que son, como decir, está muy callado esta tendencia política. Y es muy curioso porque ya Theodor Alemann, que en realidad venía desde estos comienzos, pero él para nada es izquierdista en ese momento, ¿no? No, pero Teodoro Alemann en ese momento, por ejemplo, escribe varios artículos sobre el pensamiento de Marx. En ese momento. En ¿no? el diario. Sí, en el diario. Sí. ¿Cómo se llama? Streiflicht, no me acuerdo ahora, socialismo, no sé, y entonces publica el manifiesto comunista y lo comenta. O sea, eso, perdón, esto digo el título porque no sé más nada, ¿sí? Voy a ser sincero con el público. No los leí, pero sí están. O sea, hay una... Aparece la figura de Marx, hay una discusión importante en torno al maximalismo y sobre qué es, ¿no? Y qué no es, y bueno, pero eso todavía tengo que ver. Claro, es fascinante, pero la cantidad de lectura que uno tiene cuando estudia los diarios supera en cierto sentido la síntesis, ¿no? Sí. Entiendo perfectamente lo que te pasa ahí. No, mucho. A ver, puedo comentar bastante porque puedo decir que vi absolutamente todas las páginas de los dos diarios desde 1918 hasta 1925. Las vi todas, pero no las leí con profundidad. Entonces puedo nombrar algunos temas porque sé que están ahí y están presentes.
Todavía, sí, estoy terminando, a ver, estoy en el momento en el que estoy terminando de recabar la información para hacer ya una lectura profunda y comenzar con la escritura. Sí. Bueno, de todas maneras, te agradecemos muchísimo esta charla que es realmente muy, muy anregend. Ahora se me escapa la palabra. Es decir, uno tendría ganas de seguir investigando toda esta zona. Estimulante. Estimulante. Estimulante, sí. Sí, no, hay mucho, es muy rico. Hay muchas vetas que uno puede, la verdad, investigar. ¿Sí? Supongo que los periódicos son... Bueno, hay una pregunta de Osvaldo Pugliese. Sí. Hubo alemanes del Volga que participaron en esos momentos históricos, ¿no? No tengo ninguna referencia al respecto. Si los hubo, no se autodenominaban alemanes del Volga. No tengo ninguna referencia. No tengo a nadie de todas las discusiones que vi en las asambleas de alguien que diga yo soy alemán del Volga. No. O sea, si estaba, pero no lo sé. Sí. A mí me parece que los alemanes del Volga en realidad recién comienzan a levantar voz con su cincuentenario, que es en 1927 o cosas así, ¿no? Sí. Es decir, cuando Riffel y, no me acuerdo del otro pastor, hicieron estos homenajes a los 50 años, es ahí donde realmente comienzan a cobrar, como decir, una identidad como grupo, una identidad como viniendo de esa misma historia, pero eso también es interesante que durante 50 años hayan estado ahí existiendo, sí, para la iglesia, quizás para algunas para escuelas, pero del resto sin integrarse en la colectividad alemana. Sí. O germano parlante. Sí, también, o sea, tengo el Evangelisches Gemeindeblatt ahí que, bueno, lo estudié un poco para estas asambleas, dicen poco y nada, esa es la realidad, pero luego tengo que investigar en los años posteriores a ver. Claro, pero ahí todavía no aparecen ellos, ¿no? No. Yo no lo tengo en mente. No tengo en mente que haya algo... O sea, sí, por ejemplo, hay muchas informaciones sobre las colonias alemanas. Eso empieza a haber mucho. Va a haber muchas discusiones grandes sobre los inmigrantes, sobre qué hacer con los inmigrantes. Pero alemanes del Volga, debo decir que no lo tengo muy presente. ¿Sí? Bueno, después en der Bund y Bundes, hay un anuario y un Monatsblatt. En ambos está Lütke, a Lütke le interesaban los Volgadeutsch y él tiene muchos conocimientos y hace articulitos y después influyen en su libro sobre los alemanes, es decir, que no lo pudo hacer él, pero las partes que escribió son en realidad lo primero consistente que se ha hecho sobre este grupo, salvo dentro del grupo, los pastores, ¿no? Bien. Pero bueno, eso ya es otra cuestión porque todo esto comienza a mediados de los años 20 recién. Sí, yo estoy un poco alejado de eso, pero bueno, vamos a ver si aparece. Igual es interesante, sí. Sí, Ricardo, Roberto. No, aprovechando que está Marcus en el grupo, quería preguntarle si él va a participar en el relanzamiento del Tageblatt próximo. No, todavía no. Ok, está bien. Porque supuestamente se va a relanzar una versión online, ¿no? Del Tageblatt desde Neuquén, ahí, de la tierra de Pedro Panteño. Sí, viene desde Neuquén y de hecho ya existe algo. Ya está con la dirección de antes, tageblatt.com.ar, ya hay un nuevo contenido, pero yo no sé mucho más que ustedes, supongo. Ah, ok. Bueno, quizás ahora el 3 de octubre se nos abre el panorama, no sé, quizás hay avisos grandes el día de... Bueno. Roberto, ¿tenías algo, Roberto Bain? Sí, no, solo un comentario que
no leí todo el libro, leí articulitos así de Alfredo Bauer, que él quizá desde su punto de vista sí ve una continuidad, digamos, más socialista en Fauves. Ah, yo tampoco recuerdo eso que dice él sobre Porque esos años, él ¿no? escribió Sí. sobre toda la historia del Fauves, ¿no? Él sí Sí. tenía, él poseía todos los materiales sueltos que se habían publicado del Fauves, que son relativamente pocos, pero Y tiene que por ver ahí con lo que tuvo la misma escribió la impresión. Sandra ¿Mm? Carreras. No tiene todo un libro sobre Fauves. La Sandra Carreras. No, Sandra, Sandra tiene un libro sobre eso, me parece que tiene algo, sí. porque Sí. la que lo tiene es Jessica Seller, ¿no? Yo de creo que hay YAI. como todo un libro que se publicó en 2008 que tiene que ver con Fauves y con los socialistas. Así Que lo publicó se... en tándem con alguien, ¿no? Creo que lo Sí, publicó en tándem hay... con alguien, sí. Con Tarkus, Ujú. sí. Varios, sí. Ujú. No, me parece que no fue Sandra, me parece que fueron otras, pero podemos averiguar Ahora, eso. chequeándolo, sí, son ellos tres: Horacio Tarcu, Sandra Carreras y Jessica Seller, Ah, los me editores parece. de ese libro. Ah, Sandra estaba con ellos. Ah, sí. Ujú. Claro, es un libro que se publicó acá en los dos idiomas y tiene como una introducción bastante importante. Sí, me había olvidado que Sandra Carreras había participado. Bien, gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna otra intervención, alguien quiere alabar todavía un poco a Juan. Basta. Me pone muy contento, pero está bien. Sí. Bueno, pero estamos realmente muy felices de que nos hayas brindado esta linda Bueno, gracias. charla. Gracias. Adelanto de tu tesis. Adelanto, sí. De a Sí. poquito. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, nuestra próxima charla, ¿cuándo es, Régula? A fin de noviembre. Eso es una charla sobre tiene un nombre tan raro ese hombre, Jacob, ese neurólogo. Guilfero Jacob. Sí, es una historia absolutamente fascinante. Es el mismo por el que se llama, por ejemplo, el lago Jacob, que está ahí al lado de Bariloche, arriba en la montaña, porque él iba a caminar allá, hacía sus meditaciones de alta montaña. Pero es algo increíble la historia de ese hombre, que se integró en la ciencia argentina, ni bien venido acá. Él casi no tiene publicaciones en alemán, pero publicó muchísimo y todo a nivel internacional, y tiene cosas que así por lo menos dicen los que le hicieron homenaje hace año y medio más o menos, que están recién ahora investigados por otros con la misma seriedad que él ya le aplicó. Y acá tenemos en el Hospital Moyano, uno no puede creer, unas colecciones inmensas de materiales que él preparó, y está todo venido a menos. Están los frascos rotos, las ventanas están partidas, el piso está lleno de agua y de mugre. Si uno va a visitar esto, realmente dice, pobre la Argentina, no quiere tener historia. Es algo muy impresionante. No sé si esto lo va a decir Alejandra cuando Alejandra Molina estudió muy exhaustivamente el sistema, ella es bióloga, de Jacob y toda su vida, y ahora hasta él escribió unos libritos con poemas que para mí son absolutamente no entendibles, y ella dice, traducímelos, porque ella alemán no sabe, traducímelos porque yo los voy a entender una vez que sepa qué dicen las palabras, porque yo conozco todos los conceptos de él. Así que son cosas tan extrañas, pero realmente va a ser una charla que valga la pena escuchar. Igual que la de hoy, Juan, Sí, no en desmérito tuyo. No, por favor. Sí. La de hoy tiene la gran desventaja de que para gente que se interesa por periodismo hay un homenaje
a Juan Carlos de Pablo, economista de la Nación, hombre fantástico, que seguramente si no hubiera habido esto, te habrían escuchado algunos más, pero eso es de tan primera importancia que se olvidan de todos los hermanos en este país. Está bien. Bueno, pero pronto estaremos de nuevo con las presentaciones para el argentino. Así espero. Sí, claro. Él va a contribuir en nuestro homenaje a los alemanes. Así que y es realmente un tipo de mucha pasta. Sí. Bueno. Estaré yo diciendo algo de Teodoro. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos. Y hasta prontito. Hasta pronto.